Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encantará, especialmente si son tan fans de las series turcas como nosotros. Prepárense para un viaje lleno de pasión, ambición y mucho, mucho atractivo. Hoy vamos a hablar de esos empresarios turcos que nos roban el corazón en las series, esos personajes masculinos que combinan el poder, el éxito y por supuesto, un encanto irresistible. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido sobre series turcas que estoy segura que te va a encantar. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para nosotros. Así que sin más preámbulos, vamos a conocer a esos magnates turcos que nos tienen completamente enganchados a la pantalla. Prepara tu café turco y acomódate, porque este viaje va a ser emocionante. Empecemos con un clásico, un nombre que seguro le sonará a muchos, Ferit Aslan, de la serie Dolunay. Ferit es un exitoso empresario con una personalidad bastante particular. Es perfeccionista, obsesionado con el control y al principio un poco frío. Pero debajo de esa coraza se esconde un hombre sensible y leal. Lo que realmente nos atrae de Ferit es su transformación a lo largo de la serie. Ver cómo su amor por Nazli, la protagonista, lo cambia y lo hace ser una mejor persona es simplemente adictivo. Además, no podemos negar que Can Yaman hace un trabajo increíble interpretándolo. Su mirada intensa y su carisma son simplemente hipnóticos. Ferit nos enseña que el éxito no lo es todo y que el amor puede derribar las barreras más altas. Profundizando un poco más en este personaje, Ferit representa la típica figura del hombre hecho a sí mismo, con una ética laboral implacable y una dedicación absoluta a su empresa. Sin embargo, su vida personal se ve eclipsada por esta ambición desmedida. Es un hombre solitario, que ha construido muros a su alrededor para protegerse de posibles decepciones. Su encuentro con Nazli, una joven cocinera con una personalidad vibrante y un espíritu libre, supone un antes y un después en su vida. Nazli lo desafía a salir de su zona de confort, a mostrar sus emociones y a confiar en los demás. La evolución de Ferit es gradual pero constante, y es precisamente esta transformación lo que lo convierte en un personaje tan atractivo. Can Yaman logra transmitir a la perfección la dualidad de Ferit, su frialdad inicial y la calidez que emerge a medida que se enamora de Nazli. Su química en pantalla con Ozge Gurel, quien interpreta a Nazli, es innegable, lo que contribuye al éxito de la serie. Dolunay es una historia de amor que nos recuerda que el verdadero éxito reside en la felicidad y en las relaciones significativas. Otro personaje que nos ha dejado sin aliento es Demir Erendil, de la serie Her Yerdesen. Demir es un arquitecto talentoso y ambicioso, completamente dedicado a su trabajo. Es un hombre estructurado, organizado y con una visión clara de lo que quiere. Pero su vida da un giro inesperado cuando se ve obligado a compartir casa y oficina con Selin, una joven espontánea y creativa que choca frontalmente con su personalidad. Lo que hace a Demir tan atractivo es su inteligencia, su determinación y su vulnerabilidad. Ver cómo se enamora de Selin, y cómo aprende a relajarse y a disfrutar de la vida es simplemente encantador. Además, la química entre Furkan Andia y Buke Pusat es explosiva, lo que hace que sea imposible no engancharse a su historia de amor. Demir nos demuestra que a veces, lo que menos esperamos es precisamente lo que más necesitamos. Demir Erendil es un arquitecto de renombre, conocido por su perfeccionismo y su dedicación al trabajo. Su vida es una rutina meticulosamente planificada, donde cada detalle está bajo control. La llegada de Selin a su vida lo desestabiliza por completo. Selin es todo lo contrario a Demir, espontánea, caótica y despreocupada. La convivencia forzada entre ambos genera situaciones cómicas y tensas, pero también permite que afloren sentimientos inesperados. Demir, a pesar de su resistencia inicial, se siente atraído por la energía y la vitalidad de Selin. Ella, a su vez, descubre la sensibilidad y la vulnerabilidad que se esconden tras la fachada de hombre duro de Demir. Her Yerdesen es una comedia romántica que nos enseña que los opuestos se atraen y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Furkan Andia y Buke Pusat logran una química perfecta en pantalla, lo que hace que su historia de amor sea aún más creíble y entrañable. La serie también destaca por su ambientación en el mundo de la arquitectura y el diseño, lo que le da un toque moderno y sofisticado.
Y ahora vamos con un personaje un poco más complejo, pero igualmente fascinante, Omer Ipliczky, de la serie Kiral Kask. Omer es un diseñador de zapatos exitoso y reconocido con una reputación intachable. Es un hombre elegante, sofisticado y con un gusto exquisito. Pero detrás de esa imagen de perfección se esconde un hombre solitario y atormentado por el pasado. Lo que nos enamora de Omer es su misterio, su inteligencia y su capacidad para amar. Ver cómo se enamora perdidamente de Daphne, a pesar de todas las mentiras y secretos que rodean su relación, es simplemente conmovedor. Barduk interpreta a Omer de una manera tan intensa y apasionada que es imposible no sentir empatía por su personaje. Omer nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso el engaño. La historia de Omer es la de un hombre que ha sufrido una gran pérdida en el pasado y que se ha cerrado al amor. Su encuentro con Daphne, una camarera que acepta un trato para enamorarlo, lo obliga a replantearse sus creencias y a abrir su corazón nuevamente. La relación entre Omer y Daphne está llena de altibajos, debido a las mentiras y los secretos que rodean su inicio. Sin embargo, a medida que se conocen, surge un amor verdadero y profundo que los ayuda a superar los obstáculos. Kiral Kask es una serie que explora la complejidad de las relaciones humanas y que nos recuerda que el amor puede surgir incluso en las circunstancias más inesperadas. Barduk y Elçin Sangu, quien interpreta a Daphne, logran una química explosiva en pantalla, lo que convierte a su historia de amor en una de las más populares de las series turcas. No podemos hablar de empresarios turcos adictivos sin mencionar a Yavuz Karasu, de la serie Soz. Yavuz es un militar de alto rango, un líder nato y un hombre de honor. Es valiente, decidido y completamente leal a su país. Pero detrás de esa fachada de dureza se esconde un hombre sensible y compasivo, que ha sufrido pérdidas irreparables. Lo que nos atrae de Yavuz es su fortaleza, su integridad y su capacidad para amar. Ver cómo protege a su equipo y cómo lucha por la justicia es simplemente inspirador. Además, la química entre Tolga Sarta y Deniz Baysal es innegable, lo que hace que su historia de amor sea aún más emotiva. Yavuz nos demuestra que la verdadera fuerza reside en la bondad y en la capacidad de sacrificarse por los demás. Aunque no es un empresario en el sentido tradicional, su liderazgo y su compromiso lo convierten en un modelo a seguir. Yavuz Karasu es un personaje complejo y multidimensional. Es un líder nato, respetado y admirado por sus hombres. Su dedicación a su país es inquebrantable, y está dispuesto a sacrificar su propia vida por proteger a los demás. Sin embargo, Yavuz también es un hombre que ha sufrido grandes pérdidas y que lucha por superar su pasado. Su relación con Bahar, una doctora que trabaja en la misma base militar, es un bálsamo para su alma. Bahar lo ayuda a sanar sus heridas y a encontrar la felicidad nuevamente. Soz es una serie que combina acción, drama y romance y que nos muestra el lado humano de los soldados que arriesgan sus vidas por proteger a su país. Tolga Sarta y Deniz Baysal logran transmitir la intensidad y la emoción de su historia de amor, lo que convierte a Soz en una de las series turcas más populares de los últimos años. Otro nombre que resuena con fuerza es el de Serkan Bolat, de Senkalkam. Serkan es un arquitecto exitoso, frío y calculador, completamente enfocado en su trabajo y en el éxito de su empresa. Es conocido por su apodo de Robot Serkan debido a su falta de emociones y su estricto control sobre todo lo que le rodea. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a Eda, una florista apasionada y espontánea, que le enseña a disfrutar de la vida y a conectar con sus emociones. Lo que nos engancha de Serkan es su evolución. Ver cómo pasa de ser un hombre frío e insensible a un hombre capaz de amar y de expresar sus sentimientos es realmente conmovedor. La interpretación de Kerem Bürsin es magnífica y la química con Hande Erçel es palpable. Serkan nos enseña que el amor puede derretir incluso el corazón más frío y que la felicidad se encuentra en las pequeñas cosas de la vida. Serkan Bolat es un workaholic obsesionado con el control y la perfección. Su vida gira en torno a su empresa, Art Life, y no tiene tiempo para el amor ni para las relaciones personales. Sin embargo, su encuentro con Eda YLDZ, una joven humilde y soñadora, lo obliga a replantearse sus prioridades. Eda le enseña a disfrutar de la vida, a valorar las pequeñas cosas y a conectar con sus emociones. La relación entre Serkan y Eda comienza como un contrato, pero pronto se transforma en un amor verdadero y profundo. Senkalkam es una comedia romántica que nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que puede transformar incluso a las personas más frías y calculadoras.
Kerem Bürsin y Hande Erçel logran una química increíble en pantalla, lo que ha contribuido al éxito internacional de la serie. Y para terminar, vamos a hablar de un personaje que, aunque no es el protagonista principal, dejó una marca imborrable, Hakan de la serie Erkencikus. Hakan es el antagonista de la historia, un empresario ambicioso y sin escrúpulos, dispuesto a todo para conseguir lo que quiere. Aunque es el malo de la serie, su carisma y su inteligencia lo hacen irresistible. Lo que nos atrae de Hakan es su complejidad. No es un villano unidimensional, sino un personaje con motivaciones claras y una historia personal que lo ha llevado a ser como es. Además, la interpretación de Cihan Erkan es impecable, logrando que sintamos tanto odio como admiración por su personaje. Hakan nos demuestra que incluso los villanos pueden tener su encanto y que la ambición desmedida puede llevar a la destrucción. Hakan es un personaje maquiavélico y manipulador, dispuesto a utilizar cualquier medio para alcanzar sus objetivos. Su ambición no tiene límites, y no le importa dañar a los demás con tal de conseguir lo que quiere. Sin embargo, Hakan también tiene un lado vulnerable, y su historia personal nos permite entender por qué se ha convertido en la persona que es. La interpretación de Cihan Erkan es magistral, logrando que sintamos tanto repulsión como cierta empatía por su personaje. Hakan es un ejemplo de cómo la ambición desmedida puede corromper a una persona y llevarla por el camino de la destrucción. A pesar de ser el villano de la serie, su personaje resulta fascinante y complejo. Y llegamos al final de nuestro recorrido por los empresarios turcos más adictivos de las series. Hemos conocido a Ferit, Demir, Ömer, Yavuz, Serkan e incluso al villano Hakan. Cada uno de ellos con su propia personalidad, sus virtudes y sus defectos, pero todos con un denominador común: nos han robado el corazón. Hemos visto cómo el amor puede transformar a un hombre frío y calculador, cómo la pasión puede superar cualquier obstáculo y cómo la ambición desmedida puede llevar a la perdición. Estos personajes nos han enseñado valiosas lecciones sobre el amor, el trabajo, la familia y la importancia de ser fiel a uno mismo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estos empresarios turcos es su favorito? ¿Hay algún otro personaje que me haya faltado mencionar? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus pensamientos con nosotros. Me encanta leerlos. Y como siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y sigan disfrutando de sus series turcas favoritas. Adiós.